Hola Angelita, ¿cómo te fue esta semana? Hola, mi Luisfer, pues muy bien, trabajando muchísimo en este país de locos que se llama México, que el jueves estaba haciendo como 30 grados de calor y hoy está haciendo como 12. O sea, el clima está espantoso. Hace O frío, hace sea, calor. el Pero así clima es esto aquí. Entran está los frentes fríos y bipolar. de repente un calor bipolar completamente, como la gente que está aquí. Pero somos felices, eso es lo bueno. Muy bien. Angelita, estamos grabando el Día de la Madre, domingo 11 de mayo. Tú te referías al jueves, ¿no? El jueves pasado, sobre el clima, cómo está el clima de cambiante en Ciudad de México, ¿no? Sí, estaba horrible. Y ayer justamente fue el Día de la Madre en México porque resulta que aquí en México no es como en Colombia, que es el segundo domingo de mayo, sino que es el 10 de mayo. Caiga el día que caiga, es el Día Siempre, de la Madre 10 de mayo. Siempre. así sea Entonces en ayer semana. afortunadamente, así sea en semana, y se vuelve casi que un día como oficial, aunque no es oficial, pero dejan salir a todas las mamás al mediodía, o hay veces que les dan el día completo. Y es súper raro porque como yo no soy mamá, entonces cuando estaba en empresa, ahorita no estoy en empresa, pero cuando estaban las empresas en los corporativos, todas las mamás salían y las que no éramos mamás nos quedábamos ahí trabajando con los hombres. Pero los hombres querían celebrar el día de el de la madre a sus esposas y a sus mamás. Pero Entonces se ¿cómo volvió así? un lío. Ellos Entonces, no podían salir a celebrarle a sus esposas o mamás. sí, pero como que realmente el día se los daban a las mamás de las empresas y poco a poco ha ido evolucionando en que también a los hombres los dejan salir a celebrarles a sus mamás y a sus esposas y entonces ya los que no tenemos ni mamá ni esposas ni nada como yo, es como, ¿y ahora qué hago? ¿Será que trabajo sola o qué hago? Pero bueno, eso ha ido evolucionando bastante hasta que yo creo que finalmente van a terminar dándolo como un día oficial, pero hoy en día no es oficial y es el 10 de mayo. No puede que hablar con Claudia Sheinbaum para que organice ese tema, pues aprovechando que está ella, ¿no? De presidente. Eso lo vamos a resolver pronto. Bueno, Angelita, esta semana fue en términos de redes sociales muy fuerte. Toda la información, no sé qué tanto en México impactó la elección del nuevo Papa. Bueno, desde la muerte, ¿no? Del Papa Francisco y todo lo que significó el funeral, toda la simbología, toda la cantidad de elementos, ¿no? Culturales de la religión católica y luego de ese proceso todo lo que empieza a construirse con la elección del nuevo papa hasta que finalmente se elige el nuevo papa. ¿Cómo viste eso desde México? Pues a mí me pareció que hubo una actividad bastante fuerte en redes, pero también en WhatsApp. Como que siento que casi que de WhatsApp un poco también tirando a X o Twitter. ¿Quién quedó de papa? Ah, no, que humo negro. Y empezaron los memes, estos memes como que los papás les estaban fumando en México mota, en Colombia marihuana. Era como que todos los memes que empezaron a salir, todo el mundo súper pendiente, agnósticos, ateos o cristianos o católicos o los que sean, como que todo el mundo muy pendiente, siento yo. Y como que las redes se dieron ese permiso como de estar como compartiendo ese trend, ¿no? O sea, como que me pareció eso como bien importante. Entonces luego, no, que León 14 y entonces todo el mundo, que León 14 y entonces que es hijo de un ítalo francés, pero que también que la mamá es española, pero que viene de Sí, nacionalidad ecuatoriana, y entonces empezó todo el mundo a decir de dónde era, y entonces es muy importante de dónde es, y era norteamericano, pero entonces si está o no está a favor del pero por gobierno ejemplo tiene norteamericano. nacionalidad peruana, entonces eso también le Exacto, da otro matiz digamos, a la persona que representa, ¿no? El sujeto que encarna. a su dimensión latinoamericana, ¿no? Es decir, Claro, esta cosa de que fue obispo de Chiclaya, que Chiclayo. estuvo en Chiclayo, perdón, que estuvo en 30 años en Perú, que tuvo nacionalidad peruana, pero que además pues habla perfecto español, pero que también Sí, habla eso es lo que a mí más perfecto me inglés. importa, que habla perfecto español. Pero ¿cuántos idiomas habla? Tiene que hablar en latín, habla perfecto italiano, o sea, es como, no, o sea, muy políglota. Y al Sí. final del ¿Tú día crees uno que se él va tendrá dando perfil cuenta, en LinkedIn? Y decía wow. Open to Network. Tengo ni idea. Pues Ahí obviamente me está. no. Pues, ¿cómo salís con esas cosas? Sí sé
es que había como mucho miedo porque vienen esta cosa de las profecías del Apocalipsis, que cuando elijan el Papa Negro, entonces se va a acabar la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces, claro, habían un par de papables que eran, digamos, de descendencia afroamericana o, o afro, digámoslo así, y Sí, sí, entonces era correcto. este miedo y no sé qué, y yo digo, qué loco, porque al final del día, realmente en nuestras vidas cotidianas, pues el Papa, ¿qué? ¿No? O sea, el Papa realmente es una institución. A nosotros, pues, si es que somos muy católicos, nos referenciamos más con el cura de la iglesia al que vamos, pero si no, realmente el Papa no hace ningún tipo de cambio, ni de desviación, ni de enderezamiento de nada en nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, se vuelve algo bien importante porque al final del día, pues, termina siendo un buen contrapeso contra gobiernos, contra opiniones. Tuve una discusión por ahí en una comida de que, porque él parece que se había referido a esto de la comunidad LGBTQ, no tengo ni idea si positivo o negativamente, pero yo decía, bueno, tiene que decir algo al respecto, ¿no? O sea, Claro, es siempre tienen que necesario. opinar, claro, Sí, tienen que opinar al respecto, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas son cosas que terminan siendo como una especie de pilares, de alguna manera morales, éticos o algo por ahí, que es como lo que yo decía, bueno, eso es como lo que empieza a lo importar que un pasa es poco de que esta ellos, elección. pues obviamente, pues como son políticos, ¿no? Tienen que cuidarse mucho en lo que dicen y la forma como lo dicen, pero me parece importante mirarlo desde en redes sociales y en medios tradicionales. Encendió muchísimos televisores, o sea, la cantidad de gente que estaba allí día y noche, ¿no? La cantidad de periodistas que estaban allá haciendo guardia, ¿no? Y yo lo siento que fue casi como una narración de un partido de fútbol, ¿no? Como vamos a ver, se prepara para salir la fumata. Vamos a ver la fumata. Humo ¡Ah! negro. Humo negro. No se pudo elegir el Papa este día. Y luego cuando se elige, entonces vamos a ver la fumata de hoy, la fumata de humo blanco, señores. Humo blanco, señoras y señores. Habemos Papa. ¡Sabemos! Entonces era como que esta cosa que es como si fuera alguien alzando pesas o alguien haciendo un gol, ¿no? La Champions League. Entonces, fíjate, la manera como por redes sociales se hizo tanta, digámoslo así, guardia, tanto seguimiento, tanta gente opinando de la elección de León XIV, y adicional a eso, como creería que eso para mucha gente es un bálsamo. O sea, hay gente que necesita sentir que esa figura existe más allá de lo que sea capaz de hacer realmente de cambios. Es la institución más antigua. Yo diría que de alguna manera es como el influencer más viejo que tenemos, ¿sí? Total, Y ese total. influencer o ese tipo, esa figura, pues para muchas personas, lógicamente, encarna como una luz, ¿no? Y Sí. como te decía, más allá de que haga un cambio real, es la tranquilidad de que ya hay un papa. Además que es como la sensación de Francisco se murió y, bueno, ay, qué pesa, qué tristeza, y luego, jajaja, el nuevo papa. O sea, es como una bipolaridad, ¿no? Como pasar de la lágrima al llanto. Y pues Y la como que frase, sale Francisco, entra claro, León, exacto, la frase ¿no? de cajón, a rey muerto, rey puesto. Puesto. Así es. Pero si no existiera el Papa, yo también creo lo que tú dices es que al final del día es una especie de pilar ético, moral. Total, es En una la filosofía se institución, trabaja mucho esa diferencia entre lo ético y lo moral, ¿no? claro. En donde al final del día termina siendo, digamos, una institución importante, como tú dices, que digamos que estructura de alguna manera a la humanidad, ¿no? Ya no a mí, ya no a ti, ya no a los otros, Claro, sino como una especie de, como de estructura institucional sí, de la porque es humanidad la, en es la general. mirada desde Occidente, ¿no? O sea, todo Occidente católico, pues tiene ese bastión, ¿sí? Al punto Así es. que si tú miras incluso hasta Trump creando memes o, imágenes de inteligencia artificial con la figura de él como papa, es decir, Papable. es como tratar de pegarse ese trending, ¿no? Es decir, todo el mundo buscaba su manera de estar allí. Eso es una categoría del conocimiento y es los papas, la elección del papa, la película Cónclave, ¿no? Que de alguna manera también termina siendo muy a propósito de la situación y que permite entender todo ese entramado interno, pues a su manera, porque pues película es una versión, no quiere decir que sea lo La real. verdad. Sí, exacto. Oigan a mi tía.
Bueno, y llegamos a la sección más aclamada. Después de la lección de Habemos Papam, sigue Oigan a mi tía. ¿Qué nos tienes para Oigan hoy, a mi tía. Angelita? Oigan a mi tía viene hoy con Tokio, como dicen aquí en México. En lugar de decir todo, dicen con Tokio. Eh, hoy, esta semana estuve súper preocupada por una cosa bien particular y es que este asunto del sueño, ¿no? Empieza a ser un problema de tías y bien importante para mí. O sea, esto de que si tengo buena higiene del sueño, que hay que dormir 8 horas completas, que es que realmente uno tiene que tener una higiene, que tienes que abandonar las pantallas por lo menos 2 horas antes de dormirte. No puedes ver televisión, no puedes ver TikTok, no puedes ver nada en el celular. Si te vas a despedir de tu familia, despídete 2 horas antes, es decir, que si te pasa algo en esas 2 horas de malas, o sea, es como, ¿no? ¿Tú estás Y durmiendo entonces yo cuántas decía, horas en la noche? yo duermo cinco, Y eso es bueno, man. 5 horas. No, parece que eso es pésimo. Y Yo también entonces, duermo 5. ¿sí? Pero ¿sabes No, cuál es mi teoría al respecto? Es decir, para un sueñólogo estamos pues repailas. El término repaila es muy mal, porque deben ser 8 horas. deben Pero ser ocho. la teoría mía, ¿no? Porque yo también pues tengo muchas investigaciones sobre el sueño, Ujú. es que es importante la capacidad de uno poder tener un sueño profundo. Hay personas que tienen un sueño muy ligero, muy liviano, que cualquier cosa las Me despierta y despierta. después yo prácticamente me duermo en 30 segundos, yo ya puedo estar totalmente fundido, ¿sí? Y es tan profundo, o sea, como sueño de elefante o de piedra, que me puedo quedar ahí hasta el día siguiente, las 5 horas que duermo. Ahora, si a ti te funciona o a mí, no quiere decir que a todo el mundo le funcione. Claro, pero entonces hay toda esta teoría sobre el ciclo del sueño, que el ciclo del sueño viene en 45 minutos, que uno hace toda esta curva, digamos, que cada 45 minutos entras en un punto de sueño profundo, entonces que los ciclos de sueños deberían de ser de hora y media. Entonces, bueno, hay todas estas teorías de que uno no debería dormir, uno puede lograr dormir 3 horas profundas y hacerlo muy bien, o 6 horas porque vienen en ciclos de 45 minutos. Bueno, hay toda una teoría. Pero básicamente en donde yo me estaba, digamos, soportando en términos de, bueno, estoy haciéndolo bien o mal, es que lo último que yo hago o sea, yo le pongo timer a la televisión y yo me duermo con la televisión prendida, ¿no? ¿Esto qué hace? Que hace que yo, digamos, quede con una especie de trabajo mental, ¿no? En la cabeza trabajando con lo que acabo de ver en la televisión. Pero ahorita, por ejemplo, bueno, mi papá logró persuadirme que no debía hacer eso, pero a mí me gustaba ver Investigation Discovery, que son puros asesinatos. Y entonces, esto eran Temas muy tiernos para el final del las día. primeras, había un programa que se llamaba Las primeras 48 horas, otra se llamaba Vecino Asesino, otro se llamaba Gemelos Perversos, o sea, todo eso me lo veía antes de dormir. Entonces, claro, mi cabeza queda dando vueltas toda la noche y yo empecé a decir, bueno, yo no debería de alimentar mi cerebro con estas cosas. Entonces empecé como a pensar en eso, que nunca me lo había planteado. Y resulta que ahora yo ya no, o sea, sí, veo televisión, pero también estoy muy pegada, digamos, al celular y estoy viendo TikTok o básicamente todos los shorts de tanto de Instagram, o sea, todas estas stories de Instagram, ya YouTube también te las propone, ya este formato de TikTok en donde uno está scrolling y scrolling para arriba, te va llevando a este consumo digamos, de contenido chatarra, ¿no? Entonces, toda esta teoría de get ready with me, ¿no? Que es arréglate conmigo, entonces están diciendo, story time de cuando mi novio me terminó y se empiezan a maquillar, ¿no? Entonces Sí. es todas estas teorías de que uno tiene que estar haciendo algo, de que los TikTokers o los influencers tienen que estar haciendo algo en lo que le cuentan a uno un cuento. Y yo decía, ¿esto de dónde viene? Pues resulta que hay toda una manera de hacer contenido absurdo para las redes, como este Get Ready With Me, que es como empiezan a tener como ciertas reglas de juego que nosotros desconocemos y que los millennials conocen y los centennials y los pandemials y yo ya no sé cómo se llaman los que van a nacer o están naciendo. Pero toda esa gente ya tiene todo un sistema para poder generar el contenido absurdo. ¿Por qué? Porque hacer contenido, digamos, basura, hace digamos, que nuestro cerebro tenga recompensa instantánea.
Este estado mental por ver contenido absurdo se le ha denominado ahora brain rot, que literal traduce podredumbre cerebral, que es como todo lo que se le está pudriendo a uno en la cabeza por estar consumiendo este contenido rápido de recompensa instantánea para el cerebro, que es lo que finalmente estamos haciendo. Abres el celular, empiezas a revisar, y de repente alguien te manda un TikTok, alguien te manda un meme, alguien te... ¡Trum! Quedaste conectado y cuando volteas a ver la hora, pasaste 1 hora, 2 horas ahí viendo tonterías, ¿no? Y en esa parte del contenido absurdo, que se acuerdan que la vez pasada en el primer capítulo estuvimos hablando de los potaxies, bueno, pues en esta me encontré un contenido más absurdo que el de los potaxies. Y este se llama, es un brain rot italiano. La tendencia es, ahora vamos a hablar del brain rot italiano. Es unos personajes que se han generado por inteligencia artificial, italianos, que tienen unas cancioncitas que riman en italiano. Bueno, Angelita, pero entonces aquí es muy interesante como reflexionar sobre qué es lo que puede estar sucediendo para que se estén conectando cosas absurdas, ¿no? Que no tienen nada que ver una con la otra y con eso se crean significados y además la gente le dedica tiempo a esos contenidos. ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo que he trabajado en agencias y que todo el proceso creativo es tan complejo, en donde tienes que hacer investigación sobre el producto, sobre lo que todos consideramos que ese producto es, por ejemplo, con café, que tú piensas, bueno, el aroma es importante, el sabor es importante, la preparación es importante, cómo yo le voy a decir a la gente todo esto importante que estamos haciendo y cómo se lo digo de una manera creativa. Todo esto que están haciendo de contenido absurdo es como, me voy a salir de esa estructura de pensamiento creativo en donde se vuelve tan complejo entender lo que a todo mundo le significa y vamos a hacer algo que te salga completamente de ese, digamos, de esa estructura, ¿no? De ese marco. Lo que se sale con, exacto, es que al respecto a la pregunta que me hacías, en donde yo sí entiendo que esta creación de lo absurdo tiene digamos, un propósito de interpretación de lo que es el estado mental de las nuevas generaciones. Y sí siento que el consumo rápido de modelos de identificación mucho más fast track, ¿no? Así como llegó el fast fashion con Zara y con todos esos a darnos ropa fácil y moda rápida, está pasando lo mismo con las generaciones nuevas y el consumo de contenido. Tiene que ser un contenido fast track. Y eso es lo que yo creo que está sucediendo, porque no es un invento de lo absurdo por lo absurdo, como en el caso de vamos a comprar las pictures, ¿no? Que vamos a comprar la pizza, vamos a comprar las pictures y todo el mundo está hablando de las pictures. Y eso es eh, Pipsas, las pictures. pipsas. ¿Tú Es, pipsas? eh, ¿Te gustan las pipsas? que nosotros también en nuestra época hacíamos cosas tontas y decíamos, teníamos trends rápidos, pero no es necesariamente eso, es un poquito más elaborado que eso. Y es así como viendo esto del contenido de lo absurdo, investigando qué podía encontrar de contenido más absurdo aún el uno que el otro. Me he encontrado con estos animales irreales que están hechos ahora por la inteligencia artificial italiana, con un audio italiano que le llaman el brain rot italiano. Y yo dije, ¿pero qué es esto? El más famoso de todos se llama Tralalero, Tralala. Es un tiburón ¿Qué con qué? Tralalero, Tralala. O sea, es un nombre como para aprender en el colegio, ¿no? En el jardín Trabalenguas, infantil. trabalenguas. Exacto. Pero mira, eso es lo más Tralalero, loco. tralala. Sí, eso es lo más loco de todo. Los niños están adquiriendo eso porque, claro, es un tiburón con unos tenis y entonces Tralero, Tralala se enfrenta con Bombardilo Cocodrilo, que es un avión cocodrilo, y se enfrentan en una playa italiana y están cantando canciones, pero esas canciones resulta que todas son súper blasfemas en contra de Dios. Entonces, claro, es como todo este asunto que empezó a suceder cuando salió Homero Simpson. Que era como, pero es que son muñequitos para niños. No, 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 no. Es que estos son caricaturas para adultos. Ya ahora estos animales del brain rot italiano terminan siendo una cosa muy absurda, con unos nombres todos como para aprender trabalenguas. Hay otro que se llama la lirilarila, que es un elefante cactus, y el otro ¿Un se llama elefante qué? tripitropi tropatripa, es un elefante cactus. ¿Cactus?
con unas chanclas tipo como esas esas Birkenstock. Yo Sí, decía, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde están sacando toda esta barbaridad? Nada, empiezan a generar otra vez esta cosa que hablábamos en el primer capítulo de Marketing para Tías, que era toda una suerte como de religiosidad, como de ritos, como de canciones, como de ídolos, como de batallas campales, como de héroes que no tienen absolutamente ningún sustento por debajo, pero que terminan siendo este proceso de consumo del contenido rápido. Y entonces ahí ya me preocupé un poco porque dije, bueno, yo porque estoy consumiendo contenido rápido si yo no soy no, y ni es que yo millennial. también estoy muy preocupado por ti, ¿Yo qué? ¿Por qué? ¿Qué me estás viendo? ¿Que me está dañando por la el piel? contenido que estás consumiendo tan lindo. Tan lindo, pero yo dije, no, esto tiene que estar afectando mi función cerebral y yo que pensaba que era por un problema de la edad, No, y además me que doy mira que nosotros crecimos con los canticuentos. y con Cricri en México. ¿Dónde quedaron los canticuentos? Exacto. Mira que en la Feria del Libro de Bogotá, Ujú. lo más vendido fue los canticuentos versión actualizada, 2.0. Ah, sí. Interesante eso, ¿no? Sí. Pues Pero es que entonces, ya no mira, ha habido pero mucha producción. sí, pero entonces creo que lo que planteas, podemos mirar lo siguiente y es, ¿qué sucede cuando un prompt te arroja algo tan, digamos, absurdo, ¿no? Y entonces de ahí tú con eso construyes pues una historia, que es lo que también están haciendo estos sujetos, ¿no? Sí, se está construyendo una historia, se está nosotros como generación X, lo que tenemos que hacer es no asustarnos. Eso es lo primero que les digo a todas mis tías y tíos. No nos asustemos, no digamos, ay, todo tiempo pasado fue mejor, ahora todo es tan rápido, todo es un consumo inmediato. Claro que sí, porque de verdad, yo estaba revisando esto cómo afecta a la función cerebral y afecta a la función cerebral. Pero eso no quiere decir que entonces la nueva generación son las que están consumiendo ese contenido, porque yo también lo estoy consumiendo y mis tías lo están consumiendo y mis papás lo están consumiendo. O sea, las generaciones anteriores también están consumiendo este contenido rápido porque todos estamos entrando en esta ola. Primero es porque hay un placer y una recompensa inmediata y el cerebro está diseñado para eso, para poder, digamos, tener descargas rápidas de esta dopamina, que es este neurotransmisor del placer, en donde estamos como contentos de estar consumiendo y scrolleando como dementes, ¿no? Pero esto obviamente reduce un poco el esfuerzo cognitivo y el análisis crítico, es decir, no va a haber esta cosa más sesuda de poder hacer análisis profundos sobre ciertos fenómenos como los estamos haciendo en este momento, por ejemplo, tú y yo, porque tenemos una reducción de la atención y de la memoria. Y esto realmente lo que tiene que convocarnos es a que nosotros como profesores, en el caso, por ejemplo, tuyo, cuando vamos a una aula de clase, cuando vamos a dar una conferencia, un TED Talk, bueno, los TED Talks son corticos precisamente por eso, tenemos que revisar que nosotros tenemos que estar cambiando permanentemente el contenido para poder tener a nuestra audiencia enganchada, porque si no se van a empezar a desconectar de todos estos procesos cognitivos profundos a donde los tenemos que ir llevando. Entonces, nos reta a empezar a construir una manera de comunicarnos con las nuevas generaciones como más en píldoras, ¿no? Y siento que por eso, por ejemplo, nosotros en este podcast hacemos secciones, ¿no? Y hacemos como eh, particiones del todo para poder tener una tolerancia más alta a esa información compleja y ese pensamiento estructurado en donde queremos hacer ese análisis más profundo, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo yo pienso que lo último que nos está produciendo, y eso sí estamos todos metidos en ese mismo barco, es un incremento realmente en el estrés y la ansiedad, ¿no? Yo llegué el jueves a una cita médica y me dijeron, traes un poco alta la tensión, y yo dije, pero yo ni siquiera estoy estresada. La vida misma de hoy en día trae una elevación del cortisol, O que le es esta gritabas hormona a del la estrés. médica que yo no estoy estresada, ta, ta, y la cacheteabas. Claro, ¿Cuál alta? ¿Por qué la tengo alta? ¿Cómo así? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora me va a tocar tomar pastillas para la atención? ¿Acaso soy una viejita? Pero así es el nivel de estrés que uno está manejando hoy en día. Y es por eso que ahora te vas a encontrar con tanta publicidad de a usted se le está elevando mucho el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Tómese esto, póngase esto, úntese esto, medite con esto. claro. Porque realmente
digamos, ese incremento de estrés y ansiedad que estamos teniendo todos, porque eso sí no son las nuevas generaciones, sí nos tiene que llevar un poco a hacer ese contrapeso, porque no todo lo que está llegando hoy en día y estas nuevas tendencias son malas, sino que sencillamente es una cosa que nos está pasando punto final. Entonces, para concluir un poco con el asunto del brain rot, el brain rot realmente modifica la forma en que el cerebro empieza a procesar la información y en cómo se empieza a dar estas recompensas en fast track para el cerebro. Y realmente yo sí creo que las nuevas generaciones van a tener, digamos, comprensiones de temas en cortos plazos y probablemente puedan ser mucho más eficaces para resolver problemas, como por ejemplo un problema complejísimo que tenemos hoy en día que tiene que ver con los procesos, por ejemplo, políticos o de información de lo que está pasando en el mundo, etcétera, Sí, sí, que sí total. empieza a ser muchísimo más cómo funcionan digamos, las reacciones químicas, empiezan a ser mucho más rápido. Nos damos cuenta, por ejemplo, con el presidente de los Estados Unidos que saca una bomba, dice unas, digamos, frases incendiarias, todo el mundo reacciona, los mercados reaccionan, de pronto no reaccionan y de repente a la siguiente semana tenemos con que cambió completamente de opinión y ya no va a ser esta cosa, sino que va a ser Sí, esta otra. esa también puede ser una estrategia de gobierno brain rot, ¿no? O sea, Total. de confundir permanentemente, de generar caos, de alguna manera aprovechar esos movimientos para que otras personas muy poderosas también se puedan enriquecer. Entonces ahí es donde viene como toda esta, digámoslo así, necesidad que se ha generado, ¿no? Y es de estar consumiendo como comerse un chicle, ¿no? Como una menta. Entonces consumes eso, estás ahí un rato, el siguiente, entonces, y Acá, también es como una insaciabilidad, ¿no? Siempre así es. quieres como algo más, ¿qué más puede ser? ¿Qué sigue? Y pues nunca va a haber un fin, porque pues como lo decías tú con tu verbo favorito, scrollear, la gente sigue allí viendo, y cuando menos piensa, se le fueron 2, 3 horas en la noche, y ese es el punto. ¿Por qué estás dejando de dormir menos por estar viendo contenido en la noche en redes sociales, que en muchos casos es brain rot? Porque a la larga es qué te quedó o cuál es tu recuerdo de toda esa información que consumiste al día siguiente. ¿De qué te acuerdas? Nada, uno no se acuerda de nada, pero sí, pero estás en la jugada, ¿no? O sea, es otra vez este asunto del FOMO, ¿no? El fear of missing out, que es como yo no me estoy perdiendo las tendencias, o sea, yo estoy en la jugada con los potaxies, yo estoy en la jugada con estos animales italianos, el tralalero, tralala, es que hasta le cuesta a uno trabajo pronunciarlo bien, o el bombardilo, sí, o María sea, es como Tuchena te echaba su choza. su choza. ¿Te acordás de ese poema? Y un Claro, de techador ese que por ahí trabalenguas. pasaba le dijo, María Chucena, o Tuchena, te echas tu choza o te echas te tu echa la cena. Ah, ajena. no. Qué Qué bonito. más. Pero entonces fíjate que a la larga, la pregunta es, si no tienes eso, ¿tu vida se afecta? Si no tienes esa No. información. No, realmente siento que funciona muchísimo más como un asunto adictivo. Yo sí creo que en el futuro vamos a tener sitios de desintoxicación digital importantes. Yo sí creo que es una manera de huir de cuando uno llegaba, los papás de uno que llegaban a la casa y se tomaban un whisky para descansar, ¿no? Y para olvidarse de lo complicado y estresante que fue su día. Nosotros hoy en día nos metemos a scrollear o a revisar las redes sociales digamos, para vaciarnos un poco de esa pesadez de la vida, ¿no? Cuando hablamos del cine palomero, le dicen aquí en México, o sea, palomitas es las crispetas, este cine palomero que es los chick flicks, ¿no? Estas películas sencillas, easy going, de un amor que no se puede dar y no sé qué, y que no profundizan. También hacen parte de, "Ay, no, yo no quiero ver películas complicadas que me pongan a pensar, no, yo no quiero, no, es Claro, como, de hecho, es, este escape. por ejemplo, mucha gente, esta miniserie Adolescence o Ujú, Adolescente no les sí, gustó por eso, porque sentían que era un poco densa, sí. que sea plano secuencia, tampoco se conectaron con plano secuencia. Entonces, claro, el contenido de alguna forma ya es tan short, ¿no? Es tan concentrado, tan easy, como preta por té, ¿no? O sea, es como listo. Entonces, claro, la gente no resiste a veces contenido que pueda ser más,
más extenso y eso es parte de este problema. Entonces, ese es el gran punto. ¿Dónde está tu capacidad de análisis, de criterio y tu resistencia para entender y manejar volúmenes importantes de información? Porque te estás quedando con información totalmente digerida, incluso tan masticada y tan manipulada o vista desde muchos puntos de vista tan simples que finalmente tú dónde estás ahí, qué es lo que tú estás pensando frente a todo eso. Y te digo algo, Luis, yo toda una señora, porque como me decían estos días, pero es que tú ya eres una señora, y yo sí, 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 yo como Y es toda que, una ¿cómo así? señora. ¿Y eso fue a partir de cuándo que ya eres una señora? ¿Cuándo te pasaron ese No, bueno, cuando diploma? me empezaron a decir señora, pero yo que ahora que soy toda una señora, me doy cuenta que eso también empieza a afectar las relaciones humanas, ¿no? No queremos relaciones densas, no queremos relaciones que nos complejicen la existencia, queremos relaciones toalla, toalla, yo acá, ¿no? Queremos, eso empieza como a decir, pero qué necesidad tenemos de complicarnos la vida, pero ¿y por qué me jodés? ¿Pero por qué me estás diciendo? ¿Por qué sos tan tóxica? ¿Por qué tal cosa? Y uno dice, ay, sí, no voy a empezar a fregar, ya, pero entonces digamos que se está trasladando esta ligereza un poco a esta parte donde nos relacionamos, digamos, desde esa ligereza y yo creo que eso empieza a ser un poco peligroso porque las tragedias de la vida y la complejidad de la vida pues no se resuelven tan fácil como construir un tiburón con tenis Nike o un bombardero de cocodrilo o un elefante cactus o un gato camarón que es el tripitropi tropa tripa. No se resuelve tan fácil como con eso, ¿no? Como enredando la pita, digamos, ¿no? Yo sí creo que tenemos que hacer una profunda reflexión porque la humanidad va a desaparecer si las relaciones humanas terminan siendo estas relaciones que estamos construyendo desde esta ligereza. Sí, es como cuando chua, chujé, chulá. Entonces, es esa manera de construir contenido. O sea, no tiene fondo. O sea, es como, es un vacío gigante y es Sí. prestar atención a algo que no tiene ninguna importancia para tu vida, para tu Pues mente. Y ahí te acuerdas te del... estás afectando mentalmente por eso. O sea, No, ¿cuántos shorts? Yo a veces veo, digamos, mi hijo, mi sobrino, bueno, los niños cercanos que puedo tener y pienso, bueno, esto está a mano de shorts que ellos ven, porque ellos ahorita están muy en shorts de YouTube, porque no han llegado ujú, a TikTok y a Instagram y pues ahí creo que ya van a terminar de enloquecerse. Toda esa información y esa manera de ver el mundo tan limitada que nos genera, ¿sí? Es decir, todo ese bombardeo y finalmente con qué te quedas y cuál es tu forma de construir lo que se llama realidad, ¿sí? ¿Qué es lo real para ti frente a toda esa información? Y sumado a eso, esos niños tienen más vida digital que calle. O que sea, lo real. digital es grandísimo, pero la calle es chiquitica porque allá sí pueden pasarle cosas malas al niño, mientras que se asume que en lo digital no, y lo digital también es tan perverso como la calle, ¿no? Total. Ahora bien, no sé si es tema de este podcast, pero dejémoslo ahí entre el tintero en el parking lot. Y yo creo que, pues acuérdate de lo que hablaba Bauman de la modernidad líquida. Es decir, ya los Sí. filósofos están empezando a plantear profundamente, digamos, la liquidez o la ligereza, como estamos empezando a tramitar la vida, ¿no? En general, las emociones, el conocimiento, el trabajo, nuestras relaciones interpersonales en el trabajo, sí, con nuestros papás, con nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, Entonces, y mira, como, no sé si lo viste, el meme de supuestamente Jesucristo con el Papa Francisco celebrando pues que estaban en el cielo, de que ya Francisco llegó al cielo y es puro IA. Entonces había una ujú, discusión sobre si eso es válido o no que se haga y qué significa hacer eso. Entonces, ujú, entonces, eso tiene que ver con lo que mencionas de la ligereza. Es como que ya hay ujú, licencia para todo, ¿sí? para todo. Incluso esos memes donde videos de AI o IA, donde Ujú, sale Trump, por ejemplo, abrazado con Zelensky y Putin bailando o cantando, ¿no? Escuchando música electrónica, borrachos abrazados. Entonces es como, ¿cuál es tu marcador de realidad? Y mucha gente no lo entiende. De hecho, no, con ese muñequito, esos muñecos de tienda que sacaron también con IA.
que era como ese muñeco en una caja de plástico con unos elementos al lado derecho, salió el del Papa, que me parecía pues la locura, ¿no? El Papa ahí y entonces salía, no sé, como los elementos básicos del crucifijo, bueno, que él utiliza, el cáliz, etcétera, o los zapatos, bueno. Y crear eso, por ejemplo, con escritores. Entonces había uno de García Márquez y lo más demente es la gente en los comentarios preguntando cuánto vale ese muñeco, quiero comprarlo. O sea, la gente ni siquiera entiende que eso no existe. Sí, entonces fíjate la confusión tan berraca a la larga que se está generando porque la película va tan rápido que no todo el mundo la entiende. Ay, no. A mí eso me preocupa porque claro, empezamos hace años con los fake news, ¿no? Presidentes que generan fake news y luego despiporran todos los mercados, gente que cree en cosas que no existen, y eso que no nos hemos metido con ovnis, con otros universos, con gente que cree que en verdad hay extraterrestres entre nosotros, No, y muchas cosas como muy locas. nos están viendo, te están escuchando. ¿Y qué me vas a decir de que ya te diste cuenta que nos están escuchando en los celulares? La semana pasada estuvimos hablando de que se nos dañaron los bombillos y hoy nos salieron publicidad sobre bombillos, sobre focos de la luz. ¿Qué es esto? Y entonces uno dice, es como una especie de borrar la línea entre la fantasía y la realidad, ¿no? Y eso yo creo que puede terminar siendo muy peligroso para nuestra psiquis. Y yo creo que los psiquiatras del futuro van a tener que pensar muchísimo en esta desintoxicación digital y cómo regresarnos a todos a poner los pies en el piso. Con esto cierro a Oiga la Psiquiatras, Noticia. los psiquiatras del futuro pueden ser pues un ChatGPT, ¿no? O una inteligencia artificial a la que le vas contando todo y te va resolviendo. Mira, un tema adicional para lo que estabas mencionando, Angelita, y es la legitimidad de lo que se dice en redes sociales. Eh, Ujú, pues hubo un tema complicado esta semana que acaba de pasar y es entre Pakistán e India, ¿no? Y ujú. algo que me llamó mucho la atención fue cómo Pakistán oficialmente declaraba ataques a India por X o Twitter. Es decir, cómo por ahí es que toca afirmar el discurso. No es un comunicado de prensa, ni es un video que se emite en un noticiero o en otro tipo Pero es que de los plataforma, sino medios que ya tienes entraron que en decir en crisis. Twitter, mira, hola, estoy en guerra, te voy a atacar. ¿Escuchaste? Ponle likes, reenviar. ¿Sí? Es una locura. Luisfer, a ver, ¿ya estamos listos para la comida? ¿Están en microondas? Tía, Hola, la comida tía. está en el microondas. Tía, ya voy, aquí voy corriendo que tengo un hambre horrible, tía. Ahí le dejé café. Uy, este café está desde por la mañana, tía, no, así no me gusta. ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Bueno, vamos a En- hablar de un tema comercial gigantesco. Yo creía que es como una especie de diciembre chiquito, ¿no? Y es lo que sí. representa en términos de ventas, de marketing, de publicaciones, de comentarios, de empresas, de estrategias, de ventas, en todo sentido, el Día de la Madre. Es un tema Wow, ok. crucial, comercial, y que acaba de pasar. O sea, hoy termina, aunque el mes, muchas empresas siguen hablando del mes de la madre, ¿no? O sea, todo mayo lo usan para utilizar o apropiarse de ese tema, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo que de pronto en este momento se te viene de tu mamá, de tu madre? ¿Cuál es el recuerdo más cercano que puedes tener, Ángela? Bueno, la madre Marta, mi mamá, eh, que en paz descanse, ¿no? Sí, Mi mamá estuvo siempre, era súper pateperro, así se dice aquí en México, pateperro. traducción. Quiere decir que siempre está, pateperro quiere decir que siempre está en la calle, que siempre anda por fuera, que siempre estaba yendo. Sí, Y digamos que la primera, digamos, sueño de ella era venir a estudiar a México. Y ella me sembró ese México en el corazón y a mí México se me metió entre pecho y espalda. Y después de la vida, a los 29 años, vine a dar a México un poco sembrada con ese sueño de mi mamá que finalmente, digamos, me heredó, ¿no?
y Sí. que por eso terminé viviendo aquí, básicamente. Ella pasó el terremoto del 85 porque ella estuvo, nosotros vinimos a México con ella, nos regresamos a Colombia con mi hermana y mi papá, y ella se queda en México un año más terminando una especialización en psicología que estaba haciendo aquí en México. Y, y pasa el terremoto del 85 que fue un terremoto bastante fuerte en México, y 32 años después ocurre el terremoto del 2017 que me toca a mí. Y entonces ella y yo conversamos ya por teléfono, esta vez ya por celular. Cuando a ella le pasó, nosotros tuvimos que hablar por radio porque no había comunicación. Digamos que ese momento donde hablamos las dos sobre la experiencia del terremoto, ella del 85 y yo del 2017, exactamente el mismo día, ¿no? Que es el 19 de septiembre, ocurrió en el 2010, en el de ella fue el 19 de septiembre, y el Sí. 2017 también fue un 19 de septiembre. Y entonces eso fue muy loco. Increíbles las fechas como coinciden, ¿no? Entonces, eso es como, sí, como, no es como tanto un recuerdo, como un sello, ¿no? De relación madre-hija, como tan único, tan que no lo No, viví con nadie pero allí más, sí hay tan un que nadie sello, más entiende. indudablemente hay un sello. Sí, 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 sí. Sí, que es como esa cosa única que uno tiene con los papás, ¿no? Porque tal vez la relación de tu hermana o de mi hermana con tu mamá es diferente, ¿no? Cada quien la No, vive eso es otra distinta. historia, total, Sí, total. totalmente. ¿Y la tuya, mi Luisa? ¿Tú qué te acuerdas Mira, de tu mamá? en mi caso en ese momento me estoy acordando cuando tuve que prestar servicio militar. Entonces, pues ese día se hace como todo el reclutamiento, se eligen los diferentes contingentes que se van a ir para diferentes ciudades en Colombia. Pues yo estaba muy chiquito, yo tenía 17 años. Entonces a mí me toca quedarme en Cali, en un batallón que se llama Batallón de Servicios Especiales. Eso dura todo el día y ya en la noche estamos ahí formados. Bueno, yo alcanzo a pensar que eso puede ser chévere, pero pues eso no es que sea muy chévere, pero me sirvió, a mí me sirvió mucho y más allá de todo lo que viví, es una experiencia importante. El hecho es que esa noche, ya cuando nos ubican en los alojamientos y en un espacio grande donde había muchos camarotes, mi mamá me había hecho unos sándwiches para que llevara. Mi Ujú. mamá me enseñó algo, yo no sé qué tan bueno o malo sea, pero pues es lo que nos gusta. Incluso yo noto que tanto mi hijo también lo hace y es que el bloque de mantequilla es gigante para echárselo al pan o a lo que sea, la arepa, pero es bloque, es que se te da media mantequilla, ¿no? Entonces sobre todo es muy bueno para la salud, para las venas. Entonces, claro, ese sándwich con ese bloque gigante de mantequilla de jamón y queso, creo que eran dos sándwiches, creo que yo podría decir que es los mejores sándwiches que me he comido en mi vida. Y Te era supieron a pensando, gloria. o sea, el amor con el que ella los hizo y el amor que yo sentía cuando me los comí. Entonces, claro, la Ay, madre, la mamá, lo que implica, representa para todos en general, pues es gigante, ¿no? Es algo muy valioso, tiene mucha, de punto de vista emotivo, punto de vista afectivo, es gigantesco. Entonces, claro, este día, para empatarlo con lo que estamos hablando de marketing y de marketing para tías, ¿no? Es que se vuelve una necesidad en términos de marcas, de negocios, de empresas, de crear contenido. Pero a lo que quiero llegar es cuál es la saturación. Yo no sé tú cómo lo ves desde lo que has visto en Ciudad de México, y es la cantidad de mensajes, de información relacionada con el Día de la Madre, no solamente hoy o en términos puntuales en los últimos días, sino todo el mes. Es día tras día información asociada con el Día de la Madre, ¿no? Entonces, sí. si, por ejemplo, el conjunto residencial donde vivo manda mensaje el Día de la Madre, yo diría, pero ¿qué está pasando? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Tú qué piensas? El conjunto residencial, ¿y cuál es el medio de comunicación del conjunto residencial? ¿La cartelera? ¿En la recepción o No, qué? el WhatsApp. En el WhatsApp, ok. Es decir, en paralelo a los problemas de filtración de agua de las tuberías de los pisos y la torre uno y 2 y del piso quinto y sexto, llega Ujú. en la mitad
Ay, feliz Día de la Madre, porque la madre es lo más importante. Madre solo hay una. Y entonces ahí viene lo que me parece importante que desarrollemos y es si es original lo que se publica en redes sociales relacionado con el Día de la Madre. Fíjate lo que veíamos en Rappi, ¿no? Y es que Ujú. si uno abre la aplicación de Rappi, pues yo creo que no sé si ya lo habrán quitado, probablemente sí, pero hasta hoy todo el día y ayer también y toda esta semana había un ramo de rosas que aparecía en la esquina superior derecha, ¿no? Y un mensaje que te decía para ma, ¿no? O sea, no mamá, sino ma, lo que vale es el detalle. Pero obviamente ese detalle tiene hoy 50% off. Entonces es todo, el pretexto de la madre para generar mucho contenido asociado a lo que se puede ver como un call to action y es generar ventas, o sea, que eso te conduzca a comprar. Entonces sería algo así como sorprende a mamá, inserte aquí mensaje hasta XYZ off porque mamá lo merece. Nombre de empresa aquí. Es decir, Claro, es una plantilla. Entonces, ahí es de donde la acuerdo. gran pregunta mía es, y para que lo discutamos, Angelita, y es, ¿qué sucede cuando la marca genera estos contenidos donde no hay una singularidad, sino que termina siendo, y es lo que yo planteo bastante en clases en general y con los clientes, y es que si tú le pones a esa foto otro logo y te funciona, no es singular para tu marca, te está repitiendo. Claro, Es decir, hoy hay demasiado paisaje de marcas publicando contenido asociado con el Día de la Madre. claro, lo que pasa es que, digamos que hubo una cosa bien interesante ahorita que estaba revisando lo del Día de la Madre en México, que es el 10 de mayo, y no ninguna otra fecha, no es como en Colombia, que es el segundo domingo de mayo, y en Estados Unidos Correcto, también es el segundo domingo de mayo. Encontré que el segundo domingo de mayo había sido porque la mujer que en Estados Unidos en 1908, por allá, sí, 1908, había insistido era una activista por la paz, había insistido en que fuera el Día de la Madre, en que se hiciera un reconocimiento a las madres, y escribirle a las madres, y esta comunicación de las madres, es todo una historia que les impuso a leer, pero digamos que lo importante aquí fue que esta mujer muere el segundo domingo de mayo y por eso en Estados Unidos se hace el segundo domingo de mayo y yo no eso fue sabía en que qué era por año? eso. 1908. Se llamaba Anne Harvis, con J, J-A-R-B-I-S. Y resulta que esta mujer muere el segundo domingo de mayo, y entonces la hija que vuelve y hace todo este movimiento hasta que un presidente de los Estados Unidos decide en 1914 hacer la proclamación del Día de la Madre, la hace en el segundo domingo del mes de mayo porque esta primera mujer, Anne Harvis, eh, muere ese día. Entonces, yo dije, ok, entonces estamos haciendo un homenaje a una mujer. Y luego digo, bueno, pero ¿por qué en México no es el segundo domingo de mayo? Porque es el 10 de mayo. Y resulta Claro. que en México lo declaran en 1922, declaran el Día de la Madre el 10 de mayo, porque resulta que en México todavía en esa época se pagaba en decenas. Es decir, aquí nunca se había pagado en quincenas ni en mensualidades, sino que se pagaba en decenas. Y entonces era muy conveniente el 10 de mayo que pagaban para poder hacer el Día de la Madre. Y yo dije, ok, entonces esto empieza a tener un cariz más económico, ¿no? Es decir, queremos homenajear a la madre, sí, queremos darle algo a la madre, sí. Arranca en Estados Unidos esta cosa como de comunicarse, vamos a escribirle cartas, incluso se instaura un poco el clavel blanco como un símbolo, porque era lo que le gustaba a esta mujer, los claveles blancos. Pero cuando empieza a bajar hacia Latinoamérica, empieza a ser un día muchísimo más comercial. Y esto que tú dices, donde todo el mundo está hablando, estamos aprovechando, yo que he trabajado en empresas de ropa, de moda, lo que aquí en México se le dice en la industria del trapo. Claro, el Día de la Madre es así como o lo hacemos el Día de la Madre o no le hicimos ningún otro pico. Sí, Y es que yo te realmente, diría que el año se mueve así, es decir, exacto, las fechas fuertes del primer semestre del año son Día de la Mujer, digamos que no tan alto el impacto, pero en vende. comercio no. Ujú. Exacto, pero el Día de la Madre sí es con toda, ¿no? O sea, Con todo, sin miseria. sin miseria. Y es como en el semestre lo que no hiciste con el Día de la Madre, pues ya te toca dejarlo para diciembre, ¿no? Sí, casi, casi. Pero entonces es como,
Entonces vos tenés picos de venta en donde, digamos, la gente, claro, yo como compradora de ropa que le voy a comprar una blusa a mi mamá, digamos que yo hago todo el esfuerzo porque ese 10 de mayo yo tenga el dinero para llevarla, para traerla, para comprarle flores, para comprarle la blusa que le voy a comprar y para llevarla a un restaurante. El tráfico se pone imposible, todo el mundo quiere celebrar ese día, aunque sabemos que los restaurantes están imposibles para ir, Yo uno creo que va, si quieres tener la ¿no? peor experiencia en un restaurante, ve el Día de la Madre a Al de la madre. celebrarlo a cualquier tipo de negocio de comidas. Es lo peor, Claro, porque pero en está estos días demasiado salió, lleno. claro, pero después salió en estos días una mujer en TikTok que decía, para el Día de la Madre esto es lo que debes hacer. Y puso como una especie de cinta de Durex, que se dice en México, una cinta de enmascarar. La puso en toda la cocina y dijo, la cocina está cerrada por el Día de la Madre. Como asumiendo que es que hay que salir porque la mamá no puede cocinar, como si no fuera que alguien más pudiera cocinar o pudiéramos pedir la comida para llevar a la casa o etcétera, ¿no? O sea, es como que Sí, se van construyendo toda una serie digamos, de estereotipos y de modus operandi de estos días especiales que pasa con la Navidad, que pasa con el fin de año, que pasa con el 14 de febrero aquí en México, con el Día del Amor y la Amistad en Colombia, que es en septiembre, luego el Día de la Madre, luego el Día del Padre. O sea, son picos de venta que de todas maneras, Luis Fer, vámonos del lado de las marcas. Se necesitan. Se total, necesita porque es un absolutamente. esfuerzo que el consumidor hace por ahorrar, por tener, por juntar la plata. La señora que me ayuda aquí en la casa con la limpieza me decía, mi hijo ahorró para darme un regalo del Día de la Madre. Entonces digo yo, bueno, también es toda esta construcción financiera de qué es lo que yo siento que vale la pena ahorrar Sí, sí, no, total. Es decir, ¿no? uno es que hay que a la mamá, a la madre hay que darle un reconocimiento en su día, sí, en su día Ujú, comercial, como sea. La cuestión ujú, es que cómo la marca logra ser diferencial y cómo no se repite frente a todas con el mismo mensaje. Creo que es interesante también plantear es cómo la marca o las marcas logran ser diferencial. Por ejemplo, Falabella ha hecho cosas interesantes. En la campaña de este año era Fala, y obviamente como Vela es con doble L, entonces Fala, ella. ajá, Entonces era ella, ajá, la mamá. En ajá, otra oportunidad, a niños de pequeños, ¿no? De 5 años, de 4 años, pusieron a hacer dibujos de la mamá. Y tú sabes que los dibujos de los niños son bien particulares, la forma como crean la ropa, las cosas. Y luego hicieron un desfile de modas de esos dibujos que hicieron los niños. Entonces, ahí me ujú, parece que ahí hay una narrativa, ¿sí? O sea, una narrativa que te conecta y que te diferencia la marca. Ahora, si miramos en términos de exposición o conversación digital, en ujú. Instagram, por ejemplo, hay más de 7,6 millones de etiquetas con Día de la Madre, Wow. porque esa es la otra. Hoy mucha gente se sintió como en la obligación de publicar la foto con la mamá. O sea, si tú miras eso, es gigantesco la cantidad de gente publicando contenido con la foto de la mamá, y es como que es obligatorio, ¿no? Hacer eso. Y si uno mira en redes Ujú, sociales, por ejemplo, como TikTok, entonces, claro, la gente está buscando información para dedicar mensajes, plantillas, frases, ¿no? O sea, como tratando de hacer la tarea. El país que más busca de América Latina contenido asociado con Día de la Madre es Colombia. Luego está ujú. Argentina, Perú, Chile, España y México. Es decir, ¿Eso lo Colombia son sacaste más de de, Trends? eso sale de una herramienta que se llama SEMrush. Ah, SEMrush. Y Ujú, Colombia, por ejemplo, más de 200.000 búsquedas, México 90.000 búsquedas, ¿no? Entonces, claro, la gente está buscando información asociadas con imágenes, con frases, mensajes para dedicar. Y hay ujú, una consultora, una empresa muy interesante que hace análisis de mercado y de comportamiento del consumidor que se llama Radar. Es una empresa de Bogotá. Ellos hicieron toda una mirada del comportamiento de el usuario, el consumidor, hombres y mujeres frente al Día de la Madre. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué crees? ¿Que eran más hombres o mujeres las que querían celebrar o quieren celebrar el Día de la Madre? ¿Tú qué crees? hombres, ¿Por qué? pues porque los hombres son los que tienen la referencia de las mamás más que las mujeres, ¿o no? Sí, total, así es. O sea, hombres, estamos hablando de
un 72% que querían darle un regalo a la mamá o celebrarlo, versus un Y, 54% mujeres. Dale. y te voy a decir también que lo otro, que las mujeres la tenemos más clara y los hombres son los que realmente salen a buscar en internet o sí, qué es realmente, qué es lo que pueden hacer, porque los hombres están un poco más perdidos con respecto a qué darle a la mamá, entonces buscan más cosas que estén sucediendo ya en lo digital, ¿no? Siento que también Tienen que puede ser estar otra razón. buscando en redes sociales, en internet al respecto, Sí, para poder es lo que definir yo creo. cómo qué hacer o preguntarle a ¿Qué le amigos, doy? bueno, etcétera. Sí, Sí, ¿qué le doy? exacto. De hecho, la pregunta fue esa, ¿no? ¿Qué va a regalar a su mamá en el Día de la Madre? Ujú. Entonces, la gran mayoría dijo ropa o calzado. Luego, ir a un restaurante, flores. ¿Qué te gustan las flores? Me encantan las flores, ¿Cuáles me flores? encantan los lirios. Los lirios. Los delirios, no los lirios, ¿no? Los delirios. Correcto. Exacto, sin delirio. Luego, consumo en casa, ¿no? Productos para la casa, accesorios, chocolates, dinero. Pero fíjate que esto es muy interesante porque es lo que la gente va a regalar, pero adivina qué la mamá quería recibir el Día de la Madre. ¿Tú qué se te ocurre que podría ser? ¿Qué quieren las mamás recibir el Día de la Madre? Sí. ¿Una nevera? No sé, no tengo ni la más remota idea. ¿Qué No, quiere sí, una está muy mamá? bien. Las mamás lo que querían realmente es tiempo en familia. Ese es el Ay, regalo qué que ellas belleza. querían. Entonces, fíjate que hay una, digámoslo así, como una asintonía, ¿no? Una asimetría, porque lo que ellas quieren no es igual al cliché de lo que la gente regala porque cree que eso es. Entonces, ellas, por ejemplo, en orden, tiempo en familia o un viaje, ¿ves? Es decir, Ujú, el restaurante no está ahí, ni el calzado, ni la nevera que estabas diciendo, o sea, eso no, pues no existe. Entonces, es complejo o interesante que lo que la gente a veces cree que quiere la mamá, no le pregunta, mami, ¿usted qué quiere? ¿Sí? Sino que ujú, asume que lo mejor es ir a un restaurante y la mamá probablemente ahí vio un momento de estrés, todo el mundo de estrés, porque usualmente la experiencia en un restaurante el Día de la Madre, pues no es la mejor, ¿no? Como la más memorable. Y fíjate que algo tan, digámoslo así, simple o básico como el tiempo en familia vale más que cualquier dinero que te gastes en tu mamá en ese día. Entonces creo que hay unos claro, aprendizajes que podemos utilizar desde el marketing y es como ese tiempo en familia lo vivimos y por otro lado más adelante le regalamos una experiencia como un viaje a mi mamá. El otro tema son flores o calzado, pero está más abajo. Fíjate que otro ujú, tema que las mamás respondieron fue cariño. ¿Qué quiero que me regales? ujú, Cariño. Entonces, creería que de las cosas interesantes como aprendizaje es, uno, estimular como marca que la gente viva tiempo en familia, ¿sí? O sea, que compartan en familia. Y dos, compartir en familia con estos productos. Podría ser, ¿sí? Pero entonces claro, ahí es donde está como la distorsión de creer que el Día de la Madre es un moño con un regalo y con unas flores y unos chocolates y con eso ya estás a tu mamá haciéndola feliz cuando ella tal vez lo que quiere no es eso. un regalo tangible. Claro, que es un cliché, ¿no? Pero que de todas maneras, al ser un día comercial, yo siento que las marcas aquí en México, y yo también estuve revisando los, digamos, las tendencias de las campañas que se hicieron aquí en México para el Día de la Madre, y aquí se fueron a como con una cosa un poco más osada, y es una madre no es solamente aquella que nos dio la vida, ¿no? Entonces van ampliando un poco el rango de a quién le vamos a dar regalo el Día de la Madre. Ya no le vamos a dar regalo solamente a nuestra mamá, sino a esa persona que nos enseñó a seguir el camino, una maestra, alguien que nos cuidó, una abuela que fue la que estuvo pendiente de ti. Tú sabes que hay muchas familias en las que los papás un poco desaparecen y quedan los hijos encargados con los abuelos. Y entonces también los abuelos terminan siendo destinatarios de ese amor o de ese regalo o de esa celebración, ¿no? Entonces, siento que estas campañas también a mí me hicieron ver como, ok, no hay un solo, digamos, el target no es solamente vamos a regalarle a mi mamá,
¿no? Sino ampliar esta compra o digamos, esta satisfacción, esta celebración o este regalo que le queremos hacer Sí, el a más consumo. personas. Exacto. O sea, siento que hay una osadía del mercado un poco acá de irse a ampliar un poco eso, ¿no? Entonces, Samsung lo hizo, Natura también lo sacó, eh, que decía, una madre es capaz de hacer lo posible imposible, posible lo imposible, perdón, llegando a renunciar todo por ti, pero ponen a una nena que está entrenando un deporte y que su entrenadora es una mujer y que hace como las funciones esto como de la madre en ese sentido, ¿no? Entonces, hay como sí, una tendencia, una ampliación de este target. Hoy recibí yo felicitaciones de a las mamás que no solo son mamás de hijos, sino también tienen hijos peludos como tú, que tienen cuatro patas y entonces por tener un perrito también te Claro, pues felicitan, que ¿no? eso hace Entonces, parte del negocio también, evidentemente. exactamente, exactamente. Pero lo que tú me señalas, esta parte más emocional, me parece súper divino. Mi papá odiaba el Día de la Madre, no le gustaba que lo celebráramos. Y siempre nos decía, regálele una carta, ¿no? Como que le parecía que el mejor regalo para darle a mi mamá era regalarle una carta, hasta que empezamos a comprarle más cositas y luego nos dimos cuenta que a mi abuela sí le interesaba celebrar el Día de la Madre, entonces le empezamos a celebrar ya el Día de la Madre, pero realmente Sí, este es que el asunto problema de lo comercial, es que es decir, personas con cierto tipo de formación saben que es una fecha netamente comercial, entonces no le dan comercial, a eso la significación, el valor que algunos quisieran darle. Pero para el grueso de la gente, de la población, si ese día tú no te manifiestas, eres, mejor dicho, prácticamente una persona que no tiene sentimientos hacia la madre o hacia el padre, bueno, la fecha que sea o en diciembre. Y ese es el gran lío. La fecha comercial termina siendo un momento obligatorio para que te manifiestes el sentimiento que tienes hacia tu mamá. sí, y también a mí me parece que, bueno, aquí hay como dos aspectos que yo también quisiera poner sobre la mesa. Uno, que definitivamente el Día de la Madre tiene más relevancia que el Día del Padre, ¿no? O sea, como que uno Lejos, dice, lejos. ¿qué pasará, no? Ahora ya también quiere hacer, así como es el Día de la Mujer, también quiere hacer el Día del Hombre, y empieza uno a sentir que esto es un poco forzado, como metido un poco con calzador, que uno dice, ¿por qué será? Y entonces viene aquí mi segunda reflexión, que es, bueno, digamos en Latinoamérica en general, el Día de la Madre es como, bueno, la mamá es como el pilar, ¿no? Es como Sí, pero es don- que ¿quién te da la la vida? columna, La persona que te da la claro, vida es la madre, o sea, desde ahí ya claro. es Y impresionante. sí, Y lo que dicen los psicoanalistas o los psicólogos, y es que la madre invita al padre, o sea, la madre dice, ujú, mira, este es tu papá, es la que lo introduce, lo digamos. Sí, sí, incluye. sí. Entonces, Ujú. por eso el papel de ella es central. Y ahí luchar frente a eso, pues es Pues imposible no, en términos es batalla perdida. de que somos mamacéntricos, ¿sí? Madrecéntricos. Exacto, Giramos alrededor de la madrecéntricos. madre, quieras o Es no, y verdad. por eso lo complejo cuando en tu vida no hay madre, ¿sí? Sí, Eso es un vacío, un dolor que puede ser muy grande, ¿no? sí, definitivamente. Sí, ya Y estamos esta en segunda temas, pues, un reflexión poquito psicológicos. densos. Pero esta segunda reflexión es porque yo sí siento que digo, cuando hablo de latinos, también hablo de, digamos, la herencia un poco italiana, ¿no? De lo latino, Claro, y que tiene que ver con esta mamá grande, ¿no? sí. Con esta mujer que acapara, Matrona. que resuelve, sí, la que cocina, ¿no? La que nutre, la que da, ¿no? La que hace nido. Y realmente, digamos que eso es como el referente para nosotros porque tiene que ver con todo el asunto de la comida, de cómo en la comida está toda la gratificación, en donde te premian con comida, en donde comer es parte de las celebraciones, ¿no? Entonces, siento que esta cosa como muy madre, cocina, nutrir, todo esto como estas Claro, es que dar aleaciones que amor es empiezan a dar sentirse. comida. O sea, Sí, la madre como siente que puede transmitir ese amor es dándote comida, sirviéndote más comida. Si no repites, algo le estás algo pasó malo con la comida y así la es. mamá se siente mal, ¿no? O la Se abuela, siente porque mal. también es como, entonces alrededor de las mujeres
mamá, abuela, etcétera, pues se construye todo el hogar. Es alrededor de Así es, ellas, ¿sí? O sea, esa es así como es. la figura clave y el punto es ese, que es lo que tú, de alguna manera, pues te ha tocado vivir, lamentablemente, o por las cosas de la vida, y es que cuando se pierde ese centro, ¿qué sucede, no? Con la vida de la gente. Sí, se pierde el piso, pero es aquí en donde yo quiero hacer la última reflexión de este tema, mi Luis, de pronto un poco para redondear, y es que obviamente hoy en día la mercadotecnia, es decir, el mercadeo digital o el marketing digital, termina digital y bueno, en general las campañas terminan siendo mucho más apelativas a lo emocional. Entonces, claro, el Día de la Madre se vuelve el momento culmen, el más importante para, digamos, manifestar este matriarcado o este madrecentrismo que es tan emocional y que le toca a uno esa fibra que uno como que no puede ni evitarlo y decir, ok, voy a ir a por ella, ¿no? A darle todo mi cariño, lo que no le he dicho en todo el año, que la quiero, que la adoro, que no sé qué. Y también, ¿por qué no? Para los que no tenemos madre, como decimos aquí en México, es que en México hay la palabra madre es también a toda madre, por ejemplo, es algo que es súper chévere, entonces le dice Claro, a toda madre. Cuando alguien tiene, cuando alguien es súper, súper bacano y cool y todo eso, dice, estás con madre. Y cuando alguien es una caspa, como diríamos en Colombia, dicen, no tienes madre, ¿no? Entonces, toda esta como emocionalidad cargada sobre la palabra madre, ¿no? Claro que la mercadotecnia la tiene que aprovechar, ¿no? Tienen que hacer todo este derroche de emocionalidad, derroche de pegotería, es como claro. O apelar qué tal, por ejemplo, cuando uno dice desmadre? el desmadre. Te saliste de Exacto. la norma, ¿no? Te saliste de madre. Te saliste del eje, del cuadrante. Bueno, Mi Luz, pues me Angelita, encantó este tema. me encanta escucharte siempre. Chao. Chao, un abrazote.